Vamos a revisar ahora cómo se construyen las tablas de vida actuariales y qué es lo que son. Ya dijimos que es uno de los dos tipos de tablas de vida que se pueden utilizar en estudios médicos. De hecho, son las más antiguas que se utilizaron en medicina. Fue la primera técnica entonces que se empleó en medicina y hay varios ejemplos en la literatura de su uso, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, aunque todavía se siguen usando en algunos estudios. Ya no se usan tanto porque requieren tamaños de población en estudio más grandes que las tablas de Kaplan-Meier que vamos a ver después de esta sesión. A diferencia de las tablas demográficas, las tablas actuariales reflejan la experiencia de sobrevida de una corte real que se sigue en el tiempo. Entonces, aquí lo que hacemos no es hacer digamos, medir las tablas de mortalidad como se hacen las tablas demográficas y inventar una cohorte a las cuales a la cual se somete a lo largo de esa edad a esas tasas de mortalidad específicas por edad, sino que aquí lo que hacemos pues es ver cuál es la experiencia de la corte, cuántos eventos ocurren en la corte, cuántas personas están en riesgo, digamos, de morir en la corte y de esta manera se construyen las tablas. Las tablas se basan en que los datos están tabulados por intervalos del tiempo de seguimiento, o sea, ahorita vamos a ver, pero lo que hacemos es establecer, bueno, en el tiempo de seguimiento de 0 a 5 meses, de 5 meses a 10, de 10 meses a 15, qué eventos fueron los que se fueron presentando. Dentro de cada intervalo, de cada uno de esos intervalos, se determinan varias cosas, ¿no? Se determinan cuántos eventos de interés hay, por ejemplo, cuántas muertes ocurrieron en la corte en ese intervalo. Se determina además la población expuesta al riesgo al inicio del intervalo, algo similar a las tablas demográficas, esta es la LX. Y también se determinan, cuando existen, que casi siempre es, pues, las pérdidas que hubo al seguimiento y los abandonos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos términos. Con la anterior información es posible calcular la supervivencia de la corte a lo largo del tiempo de seguimiento. Las tablas de vida, como les decía, requieren un tamaño de muestra relativamente grande. Y en las últimas décadas pues ya se han sustituido por las tablas de Kaplan-Meier, que no tienen ese requerimiento. Vamos a ver primero un ejemplo de una construcción de una tabla de vida actuarial en la que todos los individuos han sido seguidos hasta que presentan el evento de interés. Entonces, esto es algo muy raro, que todos los sujetos se les siga hasta que todos desarrollen el evento de interés. Es algo muy raro porque los estudios pues tienen que terminar en un tiempo X de seguimiento, 5 años, 10 años, 15 años. O si no terminan, pues se hacen análisis a cierto tiempo, ¿no? De tal manera que pues es raro que se presente, pero es nada más para ver cómo es un procedimiento análogo al de las tablas demográficas, el que vamos a estar utilizando en las tablas actuariales, que por cierto son las que utilizan por ejemplo las aseguradoras, ¿no? Para determinar seguros de vida o las que se supone que usan también en el seguro social, etcétera, para determinar las, eh, este, las edades de jubilación, etcétera, el monto de la pensión y este tipo de cosas. Los pacientes, aquí es un ejemplo de pacientes que se diagnosticaron en Finlandia entre 1992 y 2002 y que están en un registro de cáncer de colon de ese país, ¿no? El periodo de seguimiento comienza con la fecha de diagnóstico y termina con la fecha de la muerte. Siempre que hacemos un estudio de
sobrevida, necesitamos medir el tiempo de seguimiento y lo tenemos que hacer con la máxima precisión. Por eso lo que utilizamos son fechas, la fecha de diagnóstico y la fecha de la muerte. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder calcular días, aunque después los expresemos de otra manera, los podemos expresar en años. Dividimos los días entre 365.25 y nos dan años, ¿no? Pero cuando hacemos eso vamos a dejar bastantes decimales para que no se pierda detalle en la información, porque si no se pierde poder en el estudio. La otra cosa que es muy importante es que la gente en general piensa que en quienes tenemos que determinar la fecha de terminación, pues es en las personas que han muerto. Y como vamos a ver, ya dijimos, hay personas que no desarrollan el evento. Y en esas personas también tenemos que saber en qué fecha dejamos de verlos. Esto es algo muy importante. No solamente cuando hagan un estudio de este tipo, no solamente registrar la fecha de la defunción o la fecha de cualquier otro evento que interese, sino en los que presentaron el evento, sino además la fecha en la que se dejó de seguir a las personas que no presentaron el evento. Bueno, entonces estos datos del 92 a 2002, lo que vamos a hacer es un seguimiento al primer año. O sea, lo que estamos viendo es el primer año de que fueron diagnosticados un año después. Y vamos a ir pensando en qué está pasando aquí, ¿no? Si alguien fue diagnosticado en el 92, se le siguió hasta el 93. Si alguien fue diagnosticado en el 2002, se le siguió hasta el 2003 y por el tipo de la enfermedad pues fue suficiente para que no hubiera pérdidas al seguimiento, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que sería la información inicial disponible, ¿no? ¿Se acuerdan? En las tablas demográficas, la información inicial disponible, lo único que necesitábamos tener era las tasas de mortalidad por edad. Pero en estos estudios lo que vamos a tener no son las tasas, sino lo que vamos a tener son cuántas personas iniciaron el estudio. En este caso, por ejemplo, iniciaron 1230. Y luego vamos a hacer este tabulado y vamos a ir viendo qué pasa. Por ejemplo, aquí los intervalos son meses, ¿no? Meses enteros. Entonces es el mes 0, el mes 1, el mes 2, el mes 3, completito, el mes 11, que va de el primer día del mes 11 al último día del mes 11, por eso es que es un mes. Aquí dice del al, y si ustedes ven como que se traslapan aquí los intervalos, pero en realidad no, porque lo que vamos a considerar aquí es que aquí es hasta casi cumplir un mes, pero todavía no se cumple el mes. Y aquí ya es exactamente cumpliendo un mes, ¿no? Aquí lo que tenemos son las muertes entonces acumuladas en el intervalo. O sea, vamos diciendo, bueno, ¿cuántas gentes de estas 1230 se murieron durante el mes 1? ¿Cuántas durante el mes 2, el mes 3, etcétera, ¿no? Y ese es el tabulado inicial que tenemos. Luego, ya con ese tabulado, vamos a empezar a construir la tabla de vida. Entonces, aquí tenemos el intervalo, ese ya lo teníamos. Es el mes, es cada mes, pues. Luego, teníamos cuántas muertes se habían acumulado en el intervalo, en cada intervalo de mes. También ya lo teníamos. Y ahora ya vamos a empezar a construir las siguientes columnas. La primera columna que tenemos que construir es esta que se llama vivos al inicio del intervalo. Es exactamente lo mismo que en una tabla demográfica. Lo que tenemos que ir haciendo es diciendo, bueno, al inicio del mes 0, ¿cuántas personas tenía yo? 1230. Ok, ¿cuántas se murieron? Aquí yo ya no aplico a los vivos al inicio, no les aplico la tasa de mortalidad para saber cuántas muertes obtengo, que era lo que hacíamos en la tabla demográfica,
sino que aquí pues yo sé cuántas muertes hubo en el primer mes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy haciendo esta columna? Pues simplemente hubo 1230, le quito 62, eso me da 1168. Le quito 90, me da 1078. Le quito 69, le da 1009, ¿no? Aquí está el calculito y pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí 762 le quito 30 y me da 732, ¿verdad? Y entonces ya tengo cuántas personas estaban vivas al inicio de cada mes. En este caso el intervalo es por mes, entonces al inicio de cada mes. Luego lo que tenemos es, aquí hay un detalle que es importante. Yo añadí aquí un renglón todavía, porque ahorita les voy a explicar uno que está aquí. Pero aquí lo que digo es, bueno, del mes 0 al mes 0, o sea, exactamente cuando empezó el estudio, pues había 1230. ¿No? ¿Quién se murió? Nadie se murió en ese momento, ¿no? En el momento exacto ese nadie se murió. Es nada más conceptual, ¿no? Bueno, ya que tenemos las muertes y tenemos los vivos al inicio del intervalo, entonces ya podemos calcular la probabilidad de morir en el intervalo. Entonces hubo 62 muertes y al inicio del intervalo, o sea, los que estaban expuestos a morirse, eran 1230. Son los que estaban expuestos al riesgo de morirse, ¿no? En ese intervalo. Si hago la división de 62 entre 1230, me da la probabilidad de que yo muera en el intervalo, que es 0.05, ¿no? Y así lo voy haciendo con cada uno de los intervalos, voy calculando cuál es la probabilidad de morir, ¿verdad? Muertes entre los que están al inicio del intervalo, me va a ir dando cuál es la probabilidad de morir. Ahora, en estas tablas de vida, en las tablas de vida actuariales y en las de Kaplan-Meier, lo que calculamos directamente en la tabla es la probabilidad de sobrevivir. Podríamos quedarnos con la probabilidad de morir, pero siempre calculamos la probabilidad de sobrevivir. Y ya habíamos dicho que la probabilidad de morir y la probabilidad de sobrevivir pues son complementarias. Si esta es la probabilidad, si esta es la probabilidad de vivir, pues la probabilidad de morir, la probabilidad de vivir es 1 menos eso, ¿no? ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho 100 menos el porcentaje de morir, ¿no? Entonces, aquí como no está por 100, pues es 1 menos la probabilidad de morir, es la probabilidad de vivir en ese intervalo, ¿no? Entonces vamos calculando las probabilidades de sobrevivir, que van a ser simplemente 1 menos estas probabilidades de morir en cada caso. Y ya tenemos entonces la probabilidad de sobrevivir en cada intervalo. Si se fijan, pues medio se parecen bastante, ¿no? Pero va a haber algunas diferencias. Ahora, ya que tenemos la probabilidad de vivir, aquí estamos usando una regla de la probabilidad que se llama la regla de la multiplicación de las probabilidades, que dice que cuando uno dice cuál es la probabilidad de sobrevivir al intervalo 0 y al intervalo 1, por ejemplo, equivale a multiplicar la probabilidad de sobrevivir al intervalo 0 por la probabilidad de sobrevivir al intervalo 1. Y eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Y entonces nada más para que podamos hacer la primera multiplicación, y porque además es así, yo digo, bueno, exactamente en el tiempo 0, 0, 0, 0, todos estaban vivos, ¿no? Ok, entonces aquí la probabilidad de sobrevivir inicial era 1. Ok, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir en el siguiente intervalo? Bueno, pues entonces yo multiplico ese 1 por la probabilidad de sobrevivir en el intervalo que va de 0 a 1 y me da 0.9496, ¿verdad? Y si este dato lo multiplico por la probabilidad de sobrevivir en el siguiente intervalo, entonces tengo la probabilidad de sobrevivir hasta el final de ese intervalo. O sea, al final del intervalo, de este intervalo,
yo voy a sobrevivir esta cantidad. Sobreviví ya y sobreviví al multiplicar por encuentro que al final del segundo de este intervalo que está aquí, de este que está aquí, esta es mi probabilidad de sobrevivir. Entonces, para propósitos gráficos es un poquito diferente a la curva demográfica que vimos antes, porque ahí lo que hacíamos era que tomábamos la edad exacta que aparecía en la primera columna de la tabla, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que hacer es decir, bueno, al final de este intervalo, del intervalo que va del mes 0 a ya casi el mes 1, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir? Es 94 o 96. Entonces, al final de este otro intervalo, yo prácticamente tengo 2 años o 2 meses y esta es la probabilidad de sobrevivir. Entonces, cuando yo grafique, yo no le voy a hacer caso a la primera columna, le voy a hacer caso a la segunda columna, ¿verdad? Y voy a decir, bueno, al tiempo 0, 0, 0, 0, había 1. Al tiempo 1, aquí está el tiempo 1, había 94, 96, ¿no? Y así me voy a ir, y esto es lo que voy a graficar como probabilidad de sobrevivir. ¿Qué más nos da esta tabla que es importante? Recuerdan que habíamos dicho que si queremos, todas las tablas de vida en realidad lo que están haciendo es reflejándonos de otra forma las probabilidades de morir y más específicamente las tasas de mortalidad, ¿verdad? En el caso de que sea la mortalidad lo que se esté midiendo o la letalidad, pero puede ser cualquier otro resultado, ¿no? Pero eso es lo que estamos, en realidad, esta es la información que estamos tomando en el estudio y que nos va a permitir saber cómo van a sobrevivir estas personas al aplicar el método de la tabla de vida, ¿no? Pero aquí podemos ver, ya también habíamos visto que en las curvas de sobrevida, luego el ver la curva da la idea de que al principio baja muy rápido, o sea que la tasa es muy alta y después parece que es más baja la tasa. Y eso no necesariamente es cierto. Si queremos ver bien eso, lo que hacemos pues, es ver aquí las probabilidades de morir en cada intervalo, ¿no? Y aquí vamos viendo que las probabilidades de morir son más altas en los primeros meses, ¿no? En el segundo, bueno, del mes 1 al mes 2, pues la probabilidad de morir es muy alta y en el siguiente también, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, esa es otra información que está ahí en la tabla de vida y que vale la pena ver. Aparte de otras que vamos a ver ahorita, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos ¿cuáles son las probabilidades de vivir? Le hicimos caso a esta tabla, a esta parte de la tabla, y lo que consideramos es que aquí nos está diciendo al inicio del mes 0, la probabilidad era de 1. Al inicio del mes 2, la probabilidad de sobrevivir era de 87. ¿Verdad? Esto es lo que pusimos acá y lo pusimos con 2 cifras por cuestiones de que en la gráfica no podemos tener más precisión, ¿no? Y aquí dice porcentaje de vivos, ¿no? Al inicio de cada mes. Y lo que vamos haciendo, pues es simplemente viendo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ven este último. A los 12 meses, la probabilidad de sobrevivir es de 57%. Bueno, si cuentan los cuadritos, es más o menos 57%, ¿no? Y esta es la forma en la que medimos el seguimiento. Ya les dije, se midió en días, pero luego se dividió entre 30 y entonces ya se expresó como meses y se ve mejor en la publicación, se entiende más, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, ahí ya le pusimos la línea, simplemente unimos cada punto y ¿qué más podemos ver aquí? Pues podemos ver ya sea en la tabla o en la gráfica la sobrevida a 5 años, ¿no? Que sería aquí, ¿verdad? Y que resultó ser del 75%, esa es la sobrevida
a 5 años de cáncer de colon en estas personas de Finlandia, ¿no? No tenemos más datos de qué tratamiento recibieron, ni nada, ¿no? Ni en qué etapa estaban, ni ese tipo de cosas. Bueno, entonces siempre es bueno, aparte de ver la curva de sobrevida, ver cuáles son las probabilidades de morir en el intervalo. Aquí, como son intervalos de un mes, pues es más o menos la tasa de mortalidad también por mes, ¿no? Y bueno, esto nos sirve, nos ayuda, nos puede dar información clínica, podemos saber cuáles son los momentos en los que los pacientes tienen más riesgo, luego qué pasa, luego cómo, aquí por ejemplo baja, pero luego vuelve a subir un poco y se estabiliza, ¿no? Este tipo de información es también información muy importante y viene pues de la tabla de vida, ¿no? Es esta de que probabilidad de morir en el intervalo, lo que hicimos fue graficar aquí la probabilidad de morir en el intervalo y entonces ya tenemos esto. Ahora, si se fijan ustedes, la probabilidad de morir en el intervalo no se pone como en este caso al principio de cada mes. El puntito no está al principio de cada mes, sino que está en medio del intervalo. El primer intervalo es de 0 a 1. Entonces yo lo pongo en medio. ¿Por qué lo pongo en medio? Porque no es al principio ni es al final. En realidad es en todo el intervalo. Y el mejor lugar de todo el intervalo pues es en medio, ¿no? Pequeño detalle ahí, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que se llaman las observaciones censuradas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en casi todos los estudios de seguimiento no es posible observar el evento de interés, muerte, recaída, etcétera, en todos los sujetos de estudio, ¿no? Vamos a ver ahorita razones bastante válidas para que eso no sea lo que suceda. Pero también aclaro otra cosa, o sea, ¿qué tenemos que hacer en un estudio donde queremos ver sobrevida o vamos a hacer seguimiento de algún evento? Pues anotar muy bien cuándo entra cada paciente y cuándo sale del estudio, ya sea porque presentó el evento o porque se perdió. Pero la otra cosa que tenemos que tener muy claro es que tenemos que seguir adecuadamente a los pacientes. Esto quiere decir dos cosas. Esto todo está discutido en el capítulo de Fletcher que les pasé, ¿no? La primera cosa es que a los sujetos, a todos los sujetos, hay que tratar de seguirlos por un tiempo mínimo razonable donde se vean los eventos relevantes realmente, ¿no? Y la otra cosa es que hay que seguirlos de forma activa. Y ya empieza a ser un problema, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, yo estoy en el hospital y veo a los pacientes y los trato y quiero ver su mortalidad, quiero ver su sobrevida, ¿verdad? Pero si yo no realmente, cuando el paciente no regresa, a mí no me importa. No me importa por qué no regresó, si ya no regresó, etcétera. Pues voy a estar perdiendo muchos eventos, ¿no? Yo tengo que tener un mecanismo que sea activo, ¿verdad? Y tengo que ingeniármelas en eso, ¿no? Muchas veces quiere decir ir a buscar a la gente a su casa, tener bien localizada a la gente, hablarle cuando no llega, saber por qué no llegó, porque si no, ustedes pueden perder muchos de los eventos, muchas de las muertes, recaídas, etcétera. Y el análisis que ustedes hagan, pues va a ser un análisis que va a estar sesgado y que ninguna cuestión estadística va a resolver, porque es un problema que no es estadístico, es un problema del estudio, de cómo se hizo el estudio. Entonces les recuerdo que es muy importante seguir realmente bien, activamente a los pacientes, de tal manera que lo que obtengamos pues, sea algo real, ¿no? Hay estudios en México, es muy difícil encontrar estudios de seguimiento bien hechos. Y hay ejemplos de estudios que se han hecho en pacientes con cáncer, por ejemplo, en donde las sobrevidas pues, son realmente muy halagüeñas, ¿no? Sobrevive mucha gente, pero es porque se ha medido, tienen la mitad de los eventos no fueron registrados, es gente que se va
como nadie se interesa por saber qué pasó de ellos, pues esa información no se considera. Entonces uno cree que están vivos todavía, ¿no? Las observaciones en las que no se observa elemento de interés se llaman censuradas a la derecha. No se observó el evento, se le llama censurado de interés. Y se llama a la derecha porque es algo que ocurre después de que se empieza el seguimiento. Porque hay otro problema que se llama la censura a la izquierda, que ese pues tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de decir, bueno, a mí me llega un paciente en una etapa X de cáncer, ¿cuándo comenzó ese paciente? ¿Cuándo comencé a seguirlo? ¿Cuándo empezó su enfermedad? Yo lo más que puedo tener es cuándo lo diagnostiqué, o puedo preguntarle a lo mejor cuándo empezó con los síntomas, y van a ser unos meses antes, ¿no? Pero seguramente la enfermedad del paciente no comenzó ahí, comenzó antes, 1 año, 5 años, 10 años. ¿Cuándo comenzó la enfermedad? Entonces, como no sabe bien eso, allí hay un problema de censura a la izquierda. Con ese problema no se puede hacer nada en las tablas de vida. Pero con el problema de censuras a la derecha, que quiere decir que no observé, una vez que empezó el estudio, a la derecha yo no observo el evento de interés, podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué son las observaciones censuradas? Le voy a decir ya nada más censuradas, son a la derecha. Tienen varios orígenes, ¿no? El primero es que el estudio termina y el sujeto de estudio todavía no desarrolla elementos de interés. En pocas palabras, yo cierro el estudio el último día de este año, por ejemplo. Yo tengo que cerrar ya el estudio por lo que ustedes quieran, porque ya se acabó el financiamiento, ya no tengo personal, ya necesito entregar los resultados, lo que ustedes quieran. Entonces hay una fecha en la que se tiene que cerrar el estudio y las personas que estén seguidas, pero todavía no desarrollan el elemento de interés, van a hacer observaciones censuradas. Luego, esta otra, el sujeto decide ya no participar en el estudio, ¿verdad? O se va a tratar a otro hospital o lo que ustedes quieran, o cambia de residencia a otra ciudad, ¿no? O sea, la persona se sale del estudio, por cualquiera de esas razones, ¿no? Esas razones pueden indicar riesgos diferentes de muerte. Imagínense, alguien tiene un cáncer, ya está muy avanzado, ya no quiere seguir con el tratamiento, ¿verdad? Ya se va a morir dentro de poco tiempo, pero pues él decide ya no ir y a lo mejor se va a otra cosa alternativa, ¿no? Y ustedes ya no se enteran de qué pasó con esa persona y es uno de los muertos que había que contar, ¿no? La otra es que el sujeto tiene otro evento que imposibilita observar elementos de interés. Son lo que se llaman las causas competentes, ¿no? Yo estaba siguiendo a los pacientes por un cáncer X y uno de los pacientes se muere de un infarto. Bueno, pues entonces esa persona ya no la voy a poder seguir, ya no desarrolló el elemento que a mí me interesaba. A lo mejor sí iba a morir de cáncer, pero antes de eso se murió de otra cosa y entonces voy a tener observaciones censuradas. Pero todas las observaciones censuradas van a contribuir con periodos de observación y mientras yo tenga el seguimiento, las voy a poder considerar como expuestas al riesgo de haberse muerto o de haber desarrollado el evento, ¿no? No voy a tomar esas observaciones y las voy a tirar a la basura, sino que esas observaciones contribuyen con tiempo de seguimiento. Entonces, este tipo de censuras se puede considerar. Se van a tener que hacer algunos supuestos, pero se va a considerar. Entonces, bueno, aquí son datos reales de México, de mujeres con cáncer cervicuterinas, mujeres de un nivel socioeconómico bajo, una muestra al azar del país. Y son 10 pacientes, ¿verdad? Y lo que tenemos son observaciones censuradas, no todas, pero sí varias, ¿verdad? Por ejemplo,
Estas no están censuradas, son 10, pero este triangulito es que se murió. Bueno, tenemos 3 personas que se murieron. ¿Cuándo se murieron? En diferentes momentos del tiempo. Esto está bien medido, aquí no se ve, pero está bien medido, ¿no? Entonces tenemos 3 personas que murieron, ¿no? Aquí se cierra, a finales del 2012 se cerró el estudio, terminó el seguimiento. Algunas mujeres, este es el inicio del seguimiento de cada una. Unas entraron en el 2007, otras en el 2008. En el 2010 entraron otras. Y luego, si ven, pues ya no entraron, ¿verdad? Pero sin embargo, todavía se les siguió a todas por 2 años. Se le dio chance a las que entraron en el 2010 que pudieran llegar a 2 años más de seguimiento para que se pudiera observar algún evento. Bueno, entonces vamos analizando estas personas, ¿no? Estas personas que dicen abandonó el tratamiento es porque llegaron al hospital donde las atendían a su consulta y le dijeron al doctor, ¿sabe qué, doctor? Yo ya me cansé, yo ya no quiero seguir, ya no voy a regresar, ¿verdad? Luego, hay otras personas, como esta persona, que no regresó a decirle eso al doctor. Simplemente ya no regresó. Ya no regresó. No sabemos qué pasó con ella, ¿no? ¿Qué tan diferente es de la que fue a decir que abandonaba el tratamiento? A lo mejor no es muy diferente, ¿no? Vamos a verlo entonces en esta otra gráfica, ¿no? Es la misma gráfica, pero ahora le vamos a poner nombres, ¿no? Estas 3 personas fueron censuradas porque terminó el estudio. Estas 3 personas. Esta persona contribuyó con todo este tiempo de observación. Esta con este tiempo y esta con este tiempo. ¿Verdad? No hay nada más en ellas, no es cosa de ellas. Es cosa de que se acabó el estudio, ¿no? Estas 2 personas son personas que fueron censuradas porque abandonaron el tratamiento, ¿verdad? Uno puede pensar que esas personas van a tener un desenlace menos favorable, ¿no? Y luego, estas personas son personas que no saben muy bien, pero están censuradas porque ya no se supo de ellas. Era lo que yo les decía, ¿no? No llegó, pues no llegó y ya se acabó, ¿no? Pues no pueden hacer eso. Pero a pesar de eso, hay información de esas personas de cuándo se les dejó de ver. Ustedes pueden ver aquí que a pesar de eso sabemos cuándo se les dejó, cuándo fue la última vez que fueron a la consulta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el ajuste por las censuras, ¿no? Hay que hacer 2 supuestos y si esos supuestos son correctos, vamos a poder calcular los datos con la tabla de vida actuarial y de hecho, se los digo de una vez también con la de Kaplan y Meyer, ¿no? Y los supuestos son que las observaciones censuradas ocurren simétricamente en cada intervalo de seguimiento. O sea, yo voy a decir, bueno, yo lo que necesito saber es con cuánto tiempo contribuyó cada persona a estar expuesta al riesgo de morirse. Con 2 meses, con 1.58 años, ¿con cuánto tiempo? ¿No? Y en la tabla lo que voy a hacer es decir, bueno, en el intervalo de mes, ahorita vamos el ejemplo, pero en el intervalo del mes 1 al mes 2, estas personas, ¿con cuánto contribuyeron? Es un mes, ¿no? Pero fueron perdidos. ¿Con cuánto contribuyeron? ¿Con todo el mes? ¿Con nada del mes? ¿Con la mitad del mes? Bueno, voy a suponer que ocurrieron a la mitad del mes, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Y entonces, ¿por qué supongo eso? Porque estoy suponiendo que las observaciones ocurren simétricamente en el tiempo, así que la mejor contribución que hay ahí pues, es a la mitad del mes, ¿no? La otra es que la censura no está asociada al riesgo de desarrollar el evento. Aquí es donde está uno de los problemas. ¿Quiénes son los que se censuran? ¿No? Esos que abandonan, que llegan y dicen, doctor, yo ya no quiero seguir. O que ya ni llegan ni dicen nada, ¿verdad?
pues a lo mejor son personas que tienen más riesgos de morirse, ¿no? Y que las voy a perder. Y aquí lo que voy a suponer es que todos los que se pierden se mueren igual que los que se quedan. Tienen el mismo riesgo de morirse. Cosa que no necesariamente es cierta, ¿no? Porque a lo mejor los que se pierden son personas que tienen más riesgo. Entonces este supuesto puede no ser cierto, ¿verdad? En estudios de cáncer, quienes abandonan el tratamiento o el estudio es porque su enfermedad estaba más avanzada, así es que no tienen el riesgo igual a las personas que se quedaron, que sí fueron observadas, ¿no? O que fueron observadas por más tiempo, ¿no? Entonces, este es un supuesto que hay que tratar de ver si es cierto. No lo va a resolver la tabla de vida. Esta tiene que ser una cuestión de un análisis que se haga de lo que sucedió y con la gente, etcétera, ¿no? El ajuste por censuras implica ajustar la población en riesgo de desarrollar el evento, disminuyéndola en proporción al número de observaciones censuradas. Era lo que yo les decía. O sea, en un intervalo X se pierden personas o se censuran y esas personas van a contribuir al riesgo de morirse nada más por parte de ese intervalo. Bien, pues aquí tenemos entonces los mismos 10 pacientes, los mismos datos que habíamos estado viendo en esta gráfica, nada más que ahora esta gráfica lo que nos está mostrando es el tiempo desde el inicio del seguimiento de cada persona, ¿no? Ya vimos en las gráficas previas que las mujeres habían entrado en diferentes tiempos, ¿no? Pero aquí lo que estamos haciendo es decir, bueno, este es el tiempo cero de esta persona, este es el tiempo cero, este es el tiempo cero de esta persona, y ahora voy a graficar entonces desde ese tiempo cero hasta cuánto tiempo se le siguió, cuántos años, ¿no? Y si hago eso, entonces la primera persona se le siguió 6.05 años, a esta persona que se murió 1.53 años, 1.68, etcétera, ¿no? Tenemos aquí las que abandonaron, son personas que abandonaron el estudio, pues más o menos como a la mitad o a medio año, ¿no? Nada más contribuyeron con medio año de riesgo de morirse. Con estos datos, antes de entrar a lo que es la tabla de vida, podemos hacer varios cálculos, ¿no? Uno de esos cálculos es el total de años persona de seguimiento. Se llaman años persona porque lo que se hace es sumar cuántos años contribuye cada persona. Esta persona contribuyó 6 años, esta 4.7, sumamos todos esos años de seguimiento y obtenemos que el total de años de seguimiento es 24.6, ¿no? Como son 10 personas, entonces, ¿cuál es el promedio de seguimiento de la corte? 2.46 años, ¿no? 2.46 por aquí. Este sería el promedio de seguimiento que tuvo esta corte, ¿no? Hubo mujeres que tuvieron bastante más que eso y otras que tuvieron mucho menos, ¿no? Y aquí tenemos dos medidas que podemos usar. Una es la letalidad acumulada a 6 años. O sea, aquí hay un seguimiento de 6 años. Y si utilizáramos la fórmula que se usa normalmente, diríamos, bueno, ¿cuántas muertes hubo sobre cuántas personas estaban al inicio del seguimiento? Así se calcularía la letalidad acumulada, ¿verdad? Y nos daría 0.3333, ¿no? ¿De qué otra forma podemos hacer un mejor cálculo de la letalidad acumulada? Pues con las tablas de vida, ¿no? Porque es un dato que no necesariamente está bien, porque supone que todas las mujeres fueron seguidas por el mismo tiempo y estamos viendo que eso no fue así, ¿no? La tasa anualizada de letalidad, esa es la tasa, y las tasas se expresan por año y miden la velocidad. Ahí lo que hacemos es decir, bueno, son 3 muertes y son 24.6 años persona, así que la tasa por año es 0.12, ¿no? 29, ¿no? Entonces, esta es la tasa de letalidad por año. Cada año esperaríamos que hubiera 0.12 personas. Como tenemos 10 personas, 0.12
quiere decir 1.2 personas por año, es lo que esperaríamos, ¿no? Esperaríamos que en 2.4 años, que son los que realmente se siguieron, habría 0.12 por 2.5, pues ahí sería más o menos como unas 3 mujeres las que se morirían, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a construir la tabla de vida actuarial con censuras? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de, igual, son mujeres mexicanas de bajo nivel socioeconómico. Se les diagnosticó cáncer cérvico-uterino en diferentes etapas, entre 2007 y 2010. Y el seguimiento concluyó a mediados de 2013, ¿no? De ahí se sacaron las 10 mujeres que vimos gráficamente, ¿no? El periodo de seguimiento comenzó con la fecha de diagnóstico y terminó con la fecha de la muerte o la fecha en la que se perdió la mujer. Aunque el periodo de seguimiento se midió en días, se expresó en años, pero se conservaron los decimales de la división que se había hecho de los días en 365.25 para... Ok, entonces aquí tenemos la información inicial que vamos a utilizar. Tenemos datos similares a la vez anterior, ahora el intervalo está expresado en años. Tenemos los vivos al inicio del seguimiento y tenemos las muertes que ocurrieron en cada intervalo, como en el ejemplo del cáncer de colon. Pero ahora tenemos esta nueva columna de pérdidas o de censuras en el intervalo, que son las personas que se fueron perdiendo en cada intervalo o que fueron siendo censuradas. Entonces, bueno, aquí ya vemos algo que nos dice, no vamos a ver aquí el análisis por computadora de los datos de sobrevida, pero lo estamos viendo más bien con calculadora, porque yo creo que es importante que para entenderlo bien pues se hagan los cálculos a mano, ¿no? Pero siempre entonces en un estudio de sobrevida vamos a tener dos fechas, que son la fecha de inicio, la fecha en que entra el estudio de la persona y la fecha en que muere o sale del estudio por cualquiera de las causas que discutimos un poco antes. Y por el otro lado vamos a tener una variable que nos va a decir si la persona desarrolló el evento, en este caso si murió, o si la persona no murió, no, si no observamos ese resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque está censurada la observación. A esa variable a veces se le llama variable de censura, otros le llaman variable de falla, porque pues está indicando si ocurrió la falla, o sea, la muerte o el evento que nos interesa. Entonces, con estos datos vamos a hacer la tabla de vida. La tabla de vida va a comenzar o va a ser similar, digamos, en esta parte vamos a poner aquí el intervalo como estaban inicialmente. Luego vamos a tener los vivos al inicio del intervalo. Ahora los vivos al inicio del intervalo, si se acuerdan del ejemplo del cáncer de colon, pues simplemente se iba restando cuántas personas habían iniciado el intervalo, se les quitaban las muertes y esas eran las personas que iniciaban el siguiente intervalo. Pero ahora tenemos otras personas que no es que se hayan muerto, sino que dejaron el estudio en un intervalo y por lo tanto ya no empiezan en el siguiente intervalo y por lo tanto también las tenemos que restar, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Empezamos con 300, hubo 27 pérdidas, muertes y 41 pérdidas, ¿no? Entonces, en este nuevo intervalo, al inicio del intervalo del año 2, aquí este es el año, y es el año 2, dijimos que íbamos a estar viendo esta columna. Había 232 personas, ¿no? Eso lo vamos haciendo en cada columna y finalmente obtenemos ya cuántos había vivos al inicio del intervalo.
Y luego lo que tenemos que hacer es que ahora la probabilidad de morir en el intervalo no va a ser simplemente las muertes acumuladas entre los vivos al inicio del intervalo, como sí fue en el caso del cáncer de colon, porque no había censuras, como aquí hay censuras. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar a esas personas que están eh, este, en el intervalo, las vamos a ajustar para poder calcular bien el riesgo de morir. No pueden ser 300 en este primer renglón, porque hubo 41 personas que se murieron, ya no estuvieron expuestas al riesgo de morirse, por lo menos no estuvieron expuestas al riesgo de morirse en todo el intervalo. Sí estuvieron expuestas al riesgo de morirse en parte del intervalo. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas? ¿Cuándo cuándo ya no se va a contar su contribución a ese intervalo en el riesgo de morir? Pues de acuerdo con los dos supuestos previos, el primero decía que las censuras ocurren de forma asimétrica y el segundo dice que las personas que se censuran, muchas de ellas se pierden, por ejemplo, se mueren igual o tienen el mismo riesgo de morirse que las que se quedan en el estudio. Ya vimos que eso es algo que no necesariamente va a ser así. No voy a entrar en detalles, pero numéricamente lo que se hace es que entonces a esta población se le quita la mitad de las censuras y eso equivale a que las censuras nada más están contribuyendo con la mitad del intervalo y también respeta el supuesto de que las censuras se van a morir con la misma probabilidad de que quienes se quedaron en el estudio. Esto puede no ser realista, pero es lo único que se puede hacer, ¿no? No se puede hacer otra cosa. Mientras el supuesto esté bien, todo lo que estemos haciendo pues va a estar bien. Entonces aquí estamos haciendo el cálculo. 300, que son los que iniciaron, menos la mitad de las censuras, nos da 279.5, ¿no? Estas van a ser las personas en riesgo de morir en este intervalo y así se van calculando en cada intervalo, ¿no? Vean, por ejemplo, el último caso, que es interesante porque es un caso en el cual ya quedaban 21, no se murió nadie, al año 7, al año 7, no se murió nadie, quedaban 21 y obviamente pues se censuraron 21 porque no se observó ya el evento en esas personas. Entonces a 21 le quitamos 21 y medio, quiere decir que esas personas que todas fueron censuras contribuyeron con la mitad del tiempo de estando expuestas, porque eran 21, ¿no? 10 y medio entre 21 es la mitad, entonces contribuyeron con la mitad. Ya que tenemos esta nueva denominador, que son las personas que tienen el riesgo de morirse, ya podemos calcular entonces la probabilidad de morir en el intervalo. ¿Cómo? Pues dividimos las muertes entre las personas en riesgo de morir, como está aquí, y obtenemos estos resultados que están acá, ¿no? Una vez que ya tenemos la probabilidad de morir en el intervalo, podemos fácilmente calcular la probabilidad de sobrevivir en el intervalo, que va a ser 1 menos el riesgo de morir en el intervalo, ¿no? Y así lo vamos a ir haciendo. Entonces ya tenemos la probabilidad de sobrevivir en cada intervalo. Para calcular la probabilidad de vivir al final de cada intervalo, entonces lo que necesitamos hacer es multiplicar las probabilidades previas de sobrevivir por la probabilidad de sobrevivir en el nuevo intervalo y así vamos a ir obteniendo cuál es la probabilidad de sobrevivir hasta el final del intervalo. ¿Esto qué quiere decir? Al final de este intervalo, del intervalo que va del año 1 al año 2, la probabilidad de sobrevivir es 0.7574. Ese final del intervalo, nosotros vamos a decir que es el año 2.
¿verdad? Porque exactamente ahí es en donde termina ese intervalo, ¿no? Y empieza el siguiente intervalo, ¿verdad? Digamos que este ya es 2, pero es un poquitito más de 2, ¿no? Cualquier cosa más de 2. Y así es como calculamos. Entonces, las nuevas columnas es esta columna de censuras, una columna nueva en donde vamos a calcular qué personas están en riesgo, y lo demás de la tabla es como en el ejemplo cuando no hay censuras, ¿no? Aquí tenemos la gráfica de la probabilidad de sobrevida desde el diagnóstico, y la estamos expresando por porcentaje. En pocas palabras, esta es la curva de sobrevida de estas mujeres. Empezaron en el tiempo, en el año 0 en 100% y fueron cayendo, y en el año 7 llegaron a un poco arriba de 60 por 62%, según dice aquí la tabla, ¿no? Y aquí ya podemos hacer cálculos de otro tipo o tomar algunas otras medidas, por ejemplo, decir a 5 años cuál es la sobrevida de estas personas, ¿no? 66%. Podemos decir en qué tiempo ya nada más queda la mitad viva. Todavía no, todavía no. Es muchos más años y no lo podemos observar en este estudio, ¿no? Y aquí hay otra forma de ver la información, es la gráfica. En vez de ver la probabilidad, la probabilidad de sobrevivir desde el diagnóstico hasta cierto año, podemos graficar la probabilidad de morir, ¿verdad? Desde el diagnóstico hasta cierto año. Ya, nuevamente, pues es simplemente, si yo quiero saber cuál es la probabilidad acumulada, le, le pongo, hago una resta de 1 menos cada uno de estos, y eso me da la probabilidad acumulada de morir en vez de la probabilidad de sobrevivir, ¿no? Y aquí podemos ver cómo va a ser. Podemos decir que a los 5 años ya habrá fallecido casi el 35%, y a los 7 años ya habrá fallecido como el 37%, ¿no? Y aquí vemos las dos diferencias que hay entre lo que es la probabilidad acumulada de morir, que le podemos llamar también letalidad acumulada. Aquí estamos viendo cómo se va muriendo la población en forma acumulada, ¿verdad? Que esa es la letalidad acumulada. Y podemos ver la verdadera tasa de letalidad, que es la probabilidad de morir en el intervalo, que también en inglés se llama hazard. ¿Se acuerdan que les había dicho que esta se grafica en la mitad de cada intervalo, se van poniendo los puntos? ¿Esta de dónde viene? Pues viene de aquí, ¿verdad? Es esta que calculamos, probabilidad de morir en el intervalo. Esta de aquí la estamos nosotros graficando acá, y nos está dando información que puede ser interesante. Nos dice, por ejemplo, que entre el año 1 y el año 2 es cuando la probabilidad de morir es más alta, ¿no? También nos dice que ya a partir del intervalo del año 2 a 3, pues la probabilidad de morir baja, ¿no? Creo que es todo en este caso.